Nos complace mucho tenerlos acá. Ya la mayoría me conoce. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Gisela Jiménez. Soy esposa de Javier Jiménez, mamá de 3 hijas. Más o menos desde el año 2003 nací de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias a Dios, como familia, somos miembros de una iglesia bautista, y en la Universidad Nacional venimos adelantando hace unos años unos estudios abiertos y libres. Los hacíamos antiguamente en los salones de la universidad, pero desde la pandemia Dios nos dio la oportunidad de conectarnos virtualmente, tanto para personas al interior de la universidad como afuera, y hoy en día no estamos allá. Creo que estamos orando para eso, para volver a abrir esos espacios dentro de la universidad que son tan importantes. Entonces aquí vamos a tener personas dentro y fuera de la universidad. En este momento no hicimos la convocatoria allá adentro, las estamos haciendo libres y lo que el Señor vaya permitiendo que hagamos. Entonces, eso básicamente. Me acompaña aquí en la sala Paola Gil. Paola, bueno, una de nuestras colaboradoras en todo lo que fueron los estudios de crianza. Nosotros iniciamos hace unos años a estudiar temas de panorama de la Biblia, del Evangelio, algunas cartas colosenses, y se nos pidió la colaboración de facilitar unos conversatorios en temas de crianza. Paola es contadora pública, pero por excelencia es madre en casa, tiene su escuela en casa con su hijo y ha sido una de nuestras más juiciosas estudiantes y colaboradoras últimamente. La idea es que ella nos va a seguir ayudando. Si quieres, Paola, saluda su momento y luego presento a Juan Manuel. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Igual como comentaba pues, la hermana Claudia, nosotros hemos venido pues apoyando estos estudios. La verdad, muy contenta de este nuevo estudio. La verdad es que aprendemos muchísimo en la medida en que estas reuniones se vuelven participativas. La verdad es que entre todos vamos afianzando muchos conceptos y muchos términos y obviamente nuestra relación con el Señor. Entonces, la verdad, muy contentas. Como decía la hermana Claudia, yo soy contadora pública, pero pues tengo el gran privilegio de ser mamá en casa. Entonces, eso me lleva mucho a buscar como ese afianzamiento con el Señor, aprender cada día de qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros y obviamente bajar eso a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia. Entonces, la verdad, esto es un nuevo reto. Soy la primera en aquí apuntarme para aprender muchísimo de todos nuestros expositores y obviamente colaborarles en todo lo que más pueda aquí en estos nuevos encuentros. Bueno, muchas bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias, Paola. Bueno, y bueno, ya dijo que era contadora. Yo soy economista y trabajo en una oficina pública. A veces combino con actividades dentro de la universidad, hace rato no. El tema de la casa, la oficina, tengo hijas adultas, pero la casa es demandante, por eso nos vamos a apoyar de unos profesores. Ahí nos está saludando Juan Pablo. Nos vamos a ayudar con unos varones que han tenido, por la gracia del Señor, tiempo para estudiar muchas de las doctrinas que vamos a ver acá. Algunos sirven en ministerios dentro de las iglesias. Hoy nos acompaña uno de ellos, que es Juan Manuel Vázquez, que nos va a hacer una muy pequeñísima abrebocas a todo lo que vamos a ver, porque la idea es que en 15 días realmente entremos en materia. Hoy es un tema más metodológico de poderles contar en qué consiste esto, cuáles son los materiales, cada cuánto nos vamos a ver, qué recursos van a haber, pero del grupo de los maestros o facilitadores que nos van a acompañar, ahorita les voy a decir quiénes. Nos acompaña aquí Juan Manuel Vázquez. Entonces adelante, por favor, Juan Manuel, te presentes. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre, como ya venía diciendo Claudia, es Juan Manuel. Yo soy ingeniero electrónico de la Javeriana. Cuando estaba como en mi segundo o tercer semestre, un amigo que también nos va a estar acompañando
durante este tiempo del estudio que vamos a tener. Me compartió el Evangelio y pues tuve la posibilidad de conocer a Dios, de nacer de nuevo. Desde el principio de mi conversión, de conocer a Jesús, me ha llamado mucho la atención que eso que yo estaba aprendiendo lo pudiera compartir con otros. Y a la medida que ayudaba o enseñaba a otros, también iba aprendiendo yo. Entonces, pues este es un espacio de aprendizaje para todos. Y bueno, es un honor estar aquí acompañándolos. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y a lo mismo que Juan Manuel, nos va a también acompañar en algunos de los conversatorios Álvaro Giraldo. No sé si él está aquí conectado, veo a Melissa, pues para que salude. Bueno, sí está Álvaro acá también. Sí, por aquí estoy. Hola, Gisela. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Álvaro Giraldo. Yo soy director de una institución educativa para homeschools que se llama Homic School. Por si algunos de pronto de acá no lo conocen. De hecho, Paola Gil también es mamá de Homic. Y bueno, no, la verdad, pues es una pasión servir al Señor en todo lo que tenga que ver con enseñanza. Y me parece mucho más importante si tiene que ver con las bases y los fundamentos. Entonces, pues aquí estamos para servirles y gracias pues a este grupo por la oportunidad de servir. Muchas gracias, Álvaro. Sí, Paola y yo vamos a servir como asistentes, vamos a estar muy pendientes de la plataforma, de los recursos, de darles toda la información, de saludarlos. Álvaro Giraldo, Juan Manuel Vázquez y otros hermanos, Juan David Rodríguez, y algunos lo conocen, nos estuvo acompañando en algunos estudios de cronología bíblica, de panorama, de evangelio. Nos va a estar acompañando justo incluso en las primeras sesiones con el tema de la falsa dicotomía, las escrituras, el tema de la creación, el tema de la eternidad. Juan Manuel nos va a estar colaborando en la doctrina de la santidad y la santificación. Diego Arboleda también tiene a su cargo algunas doctrinas que tienen que ver con la salvación. Nos acompaña también en algunas sesiones Michael Avendaño, él pastorea una iglesia bautista, es profesor de teología sistemática, entonces nos va a acompañar en varios temas. No sé si se me queda alguien más, Paola, creo que ya los mencioné a todos, ¿cierto? Y Juan Manuel, no sé si tú quieras ya, yo solamente un abrebocas muy general, los conceptos sobre teología, que es teología sistemática, bíblica, serían como las teologías que más se conocen, pero también se habla de teología práctica, de teología ética. Eso lo vamos a ver mucho mejor. Sí, también se va a ver, vamos a mirar ahorita todos los temas. Se va a ver la doctrina del Espíritu Santo también. Ya alguien está diciendo eso. Sí, y es con la ayuda de Dios, porque realmente solo por su gracia y su misericordia podemos exponer esos temas y pues con la ayuda del Espíritu Santo y de parte de Dios y delante de Dios es que vamos a estar facilitando este estudio, porque más que ser nosotros, pues la última palabra solamente la tiene Dios. Lo que vamos es a facilitar un estudio entre todos. Todos vamos a estar estudiando, todos vamos a estar avanzando, como son doctrinas tan ricas, no nos vamos a estar viendo cada 8 días, será cada 15 días, y si nos cae el lunes festivo, pues nos toca el siguiente lunes. Entonces, pero esas 2 semanas no es que vayamos a estar callados, ¿cierto? Sino que vamos a brindarles material complementario, los resúmenes, las preguntas, generar un blog con ustedes. Entonces, antes de estudiar la metodología, de mostrarles a ustedes la metodología, en qué consiste, los temas, las preguntas, sí vamos a grabar las reuniones para las personas que no se puedan unir, lo puedan ver asincrónicamente. Entonces, antes de mostrarles todo, quisiera, no sé si Álvaro, me escuchas, que nos pudieras acompañar en oración para abrir la sesión y poner todo en las manos de Dios. Claro que sí. Bueno, dispongámonos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das
primero que todo al grupo organizador y a los maestros que estamos aquí, Señor, de poderte servir. Gracias, Señor, por este grupo que está aquí, tan maravilloso. Gracias por la oportunidad también que nos das de poder profundizar en tus fundamentos, Señor. Queremos poner en tus manos todo este tiempo que tendremos, no solo el día de hoy, sino todos los días, Señor, que vamos a necesitar para poder llevar a cabo a feliz término este grupo, este taller de enseñanza y de aprendizaje de tu palabra, Señor. Desde ya queremos poner en tus manos todos los maestros que estaremos aquí y maestras que estaremos aquí, Señor. Permítenos tener esos tiempos maravillosos contigo de preparación de cada uno de las unidades que se van a hablar acá, y que seas siempre tú, Señor, el que nos guíe nuestros corazones, nuestras mentes, y seas tú siempre, Señor, el que hable y el que enseñe, bendito Dios, y que nuestras vidas puedan seguir siendo impactadas, transformadas, y podamos seguir enriqueciendo, Señor, ese camino de santidad al cual tú nos has llamado y nos llamas segundo a segundo, día a día, Señor. Gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos las vidas de todas las familias aquí que están representadas y las personas que han coordinado esto, Dios mío, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Gracias, Álvaro. Bueno, seguidamente voy a pedir el favor, Paola, cuando pues estar muy pendiente de las preguntas, porque como voy a presentar el documento, pues de pronto claro que sí. No voy a ver mucho, pues lo que las personas de pronto estén preguntando. Solamente voy a compartir como para unir en general lo que estábamos viendo en anteriores estudios, porque ya venimos hace como unos 5 años estudiando, no, 7 años, si tomamos también en cuenta todo la presencialidad que hacíamos en la universidad en su tiempo, y que estén orando por nosotros para que podamos volver allá a inquietar a los estudiantes y a la comunidad universitaria, por favor. Juan Manuel, antes de que pues ya entremos en materia en la metodología, no sé si tú ya quieres inicialmente intervenir con el aporte que nos querías dar sobre el concepto de teología, que no va a ser muy profundo porque la idea es justamente lo que vamos a abordar en 15 días, los conceptos pero entiendo que tú nos quieres compartir algo al respecto antes de que ya entremos en el plano metodológico. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, para abrir me gustaría hacer una pregunta y de pronto que 2 o 3 personas participen y comenten. Bueno, serían 2 preguntas. La primera es, ¿qué entienden por teología o qué es para ustedes la teología? Y la segunda, ¿por qué quieren aprenderla? ¿Por qué les parece importante? ¿O qué los llama a querer aprender algo de teología? Ricardo, si quieres, adelante. Hola, buenas noches, profesores y demás. Para mí la teología es la ciencia o la rama del conocimiento que estudia a Dios. Eso sería para mí la teología. Y con respecto a por qué la quiero estudiar es porque sí, de hecho debemos acercarnos cada vez más a Dios, pero pues tenemos que enfocarnos en un conocimiento basado a las escrituras, un verdadero conocimiento de Dios y no una idea del hombre, sino lo que la Biblia dice que Dios es, que es el manual. Eso sería. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, Hola, mi Nidia. nombre es Nidia. Sí. Buenas noches. ¿Qué entiendo por teología? Teología es el estudio, o sí, como me parece un poquito como complicado decir el estudio de Dios como si lo pudiéramos estudiar, pero es lo que más se acerca a decir esa meditación, ese acercamiento hacia conocer quién es Dios y todo lo que Él implica a su alrededor. ¿Por qué quiero? Porque no sé. O sea, hay muchas cosas que creo que sé y me he dado cuenta con el tiempo que no sabía bien. Entonces,
quiero compartir con personas que están en ese mismo, pues digamos que en estos grupos me he encontrado con personas que no solamente son expertos, sino que también reconocen, estoy aprendiendo, entonces quiero participar de ese constante aprendizaje, partiendo del hecho que no sé. Ahí. Ok, vale. Gracias, Nidia. Gloria. Buenas noches, mi nombre es Gloria Andrea y bueno, para mí teología básica es un término bastante, bíblica, perdón, es un término bastante amplio, o sea, es el estudio de doctrinas, organización cronológica, antecedentes históricos, bueno, muchas cosas en las cuales Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y ¿por qué quiero aprenderla? Pues porque precisamente todas esas cosas, sé que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica y eso es lo que quiero, que Dios edifique mi vida a través del conocimiento de su palabra. Vale, muchas gracias, Gloria. Y bueno, una última intervención a Juan Pablo. Querido Juan Manuel, muy buena noche a ti, a Claudia Gisela y a todos los compañeros. Es un honor, un gran privilegio, por supuesto, reunirnos en estos espacios tan importantes de fe. Yo llamaría fe a este espacio. Y bueno, ya la compañera o los compañeros anteriores han definido más o menos, de acuerdo al criterio personal, lo que es la teología. Sin embargo, a pesar de que esta palabra está compuesta de dos partes, teos y logos, y bajo ese contexto habríamos que decir entonces que es el estudio de Dios o de una deidad, y por tanto busca estudiar ese conjunto del conocimiento, sus atributos, su naturaleza, y está basada en la creencia religiosa. Yo quiero definirlo y centrar mi intervención y mi criterio en que sin fe es imposible agradar a Dios. La teología no puede considerarse como una ciencia aplicada y exacta, de la cual nosotros como ingenieros, Juan Manuel y el que haya estudiado ciencias aplicadas y exactas me entenderá un poco mejor, en donde tenemos una teoría y por supuesto bajo demostraciones llegamos a comprobarla de que es cierto. Aquí baso esto en una palabra y lo que está escrito en la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es pues entonces la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de obtenerlo. Así de que tenemos que arrancar con tener fe en lo que nosotros vamos a ver y vamos a encontrar las evidencias para poder afirmar nuestra fe. Gracias, Juan. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, entonces, voy a hablar como de algunos pensamientos que pueden venir a la mente de muchas personas cuando escuchan teología. Teología es una palabra que a veces asusta un poco o hace pensar a las personas en una disciplina académica muy complicada. Alguna vez le escuché a alguien definir que todas las cosas que nosotros creemos están mal. Pero el punto es que muchas veces nosotros tenemos esta imagen demasiado académica, demasiado erudita, de que la persona que es teóloga es porque se sabe la Biblia de memoria, ha estudiado cada una de las palabras y las letras que están ahí para entender perfectamente lo que está ahí. Y pues de pronto esto se aplica, pues lo hace que se sienta un poquito ajeno a nosotros, un poco como algo que hacen algunas personas, unos pastores, unos eruditos, pero que no es para todo el mundo. Pero pues digamos que parte de la idea de este estudio, de esto, es ver que ese concepto no es tan cercano. Voy a leer un fragmento de un libro, de un autor, que pues si a alguien le interesa después le comentaré qué autor es, pero me interesa como la forma en la que lo expresa. Él dice esto: la teología es para todos.
Ciertamente toda persona necesita ser un teólogo. En realidad, toda persona es un teólogo de una u otra clase. Y aquí está el problema. No hay nada malo con ser un teólogo aficionado o un teólogo profesional. Pero sí es malo ser un teólogo ignorante o descuidado. Por lo tanto, todos deben estudiar teología. La teología significa simplemente pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos en alguna manera. Entonces, si nosotros como creyentes creemos en Dios, debemos tener claro qué es eso en lo que estamos creyendo, por qué lo estamos creyendo y ponerlo en cierta forma en palabras. Había una mano levantada. Lady. Sí, hola, buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por la introducción. Tengo una pregunta más, ¿cómo se dice? Como general. Y yo quería preguntarte si, así brevemente, ¿los talibanes son teólogos? Digamos que tienen su teología. Entonces, en cierta forma se podría decir que sí, porque ellos piensan acerca de Dios y expresan ese pensamiento de alguna manera. La teología es una construcción humana, es un intento humano de acercarse a entender a Dios, a entender la deidad. Entonces, digamos que, como decía de pronto esta definición que acabo de leer, toda persona es un teólogo. Un ateo tiene su teología. La teología del ateo es Dios no existe y sistematiza ese pensamiento acerca de Dios a través de un credo determinado en el que dice Dios es una proyección de la mente humana o simplemente con su estilo de vida. Entonces, en ese aspecto sí podríamos llamar a los talibanes teólogos. Ahí, como para no desviarnos el punto de la teología y sobre todo la teología cristiana, es intentar entender y poner a través de la razón una verdad que nosotros hemos vivido con nuestra experiencia de fe. Hay un versículo que trata un poquito acerca de la oración en lenguas en Corintios, en los que en Corinto había como un abuso de ese don. Y la gente oraba en lenguas y decía Pablo a ellos, porque se peleaban por los dones, que era mejor, si orar con el entendimiento o orar en el espíritu. Entonces él respondía en 1 Corintios 14:15, haré los salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Entonces, aunque nuestra vivencia y nuestra relación con Dios es algo que nosotros vivimos en nuestro corazón, es algo que nosotros vivimos en nuestra experiencia, podríamos llamarla de alguna forma religiosa, y es una vivencia real, la teología nos ayuda a meterle ese entendimiento, a intentar con nuestra razón saber qué es eso que estamos viviendo y darle como un orden. Entonces, pues digamos, la teología en sí es como ese intento de nosotros de poner en orden y de entender nuestra vivencia con Dios, nuestra experiencia con Dios y pues aquello que Dios ha revelado. En nuestro caso como creyentes en la Biblia, nosotros hemos descubierto en nuestra experiencia que la Biblia nos habla y que Dios nos habla en la Biblia, entonces la Biblia va a ser nuestra base. Y eso nos lleva pues a que hay distintas formas, digamos, desde nuestra perspectiva como creyentes, de entender la teología. Entonces, digamos que históricamente todos nuestros hermanos en la fe han tenido ha habido libros que han escrito, han tenido su forma de pensamiento, y si nosotros pues nos ponemos a estudiar lo que decían los primeros cristianos, estaríamos hablando de una teología histórica, porque históricamente entonces Agustín pensaba de una forma y en su relación con Dios y en su experiencia de la Biblia pensaba de una forma y enseñaba de una forma. De pronto en la Reforma hubo algunas formas, pues digamos, un entendimiento más profundo de algunos temas acerca de Dios, se redescubrieron algunas cosas de la Biblia. Entonces, esa forma, digamos, de entender cómo ha pensado la Iglesia a lo largo de la historia sería una forma de teología. Estaríamos hablando de una teología histórica. Para nosotros que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, la Biblia debe ser la base
nuestra teología. Nosotros vamos a hablar de Dios a partir de lo que Dios ha hablado, nos ha hablado a nosotros a través de las Escrituras. Entonces, cuando uno analiza la Biblia, intenta ver qué nos está diciendo y también de pronto qué le decía a sus receptores originales. Estamos hablando de una teología bíblica que se basa en ver los tipos de literatura que hay en la Biblia, lo que nos está diciendo y cómo Dios se revela ahí. Como resultado de esa teología bíblica, uno puede coger ese conocimiento que uno ha obtenido de la Biblia y organizarlo en un sistema ordenado. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros acerca de Dios? Entonces buscamos en toda la Biblia lo que nos va hablando acerca de Dios y podemos poner eso en una cajita que nosotros vamos a llamar la doctrina de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la creación? Entonces leemos en la Biblia respecto a todo lo que tenga que ver con la creación, ponemos eso de una forma ordenada y lo metemos en una cajita que se llama la doctrina de la creación. Y así con distintos temas, con qué significa la salvación, el pecado. Y ese tipo de teología vamos a llamarla teología sistemática, porque lo que hace es crear un sistema ordenado para que nosotros entendamos las verdades reveladas en la Biblia. Hay otro tipo de teología que de pronto se va a preocupar más en defender ante los no creyentes porque nuestra creencia tiene sentido y tomará fuentes bíblicas, tomará algo de la ciencia para hacer defensa, que se podría llamar entonces una teología apologética. Entonces, pues básicamente a partir de ese hablar de Dios y de esa experiencia de Dios que nosotros tenemos, podemos construir lo que es teología y irnos por, digamos, diversas ramas de esa teología. Lo que nosotros vamos a hacer pues en este año básicamente es enfocarnos en la teología sistemática, en ver lo que la Biblia dice acerca de algunos asuntos especiales y que en opinión del autor del libro que estamos leyendo son las fundamentales de la fe cristiana. Entonces, bueno, yo pienso que vale. No sé si una pregunta. Sí, y una cosa importante, lo bonito de la teología sistemática es que es una exposición del Evangelio, porque empieza por la revelación, empieza por la escritura, por Dios mismo y sus atributos, ¿sí? Por su plan en la creación, ¿sí? La caída del hombre, el hombre creado a la imagen de Dios, su caída, su imagen corrompida y la obra que hizo Cristo, su redención en la iglesia, como dejó la iglesia y la doctrina de los últimos tiempos cuando Cristo venga al juicio y a establecer su reino por siempre. Entonces, lo bonito de la teología sistemática, más que ser como escoger las doctrinas principales, que realmente es la exposición del Evangelio, es hermoso. De pronto es una exposición del Evangelio bien extensa, bien profunda, pero muy importante. En algunos de los estudios que veíamos sobre el Evangelio, yo no sé si lo recuerdan Juan Manuel, Paola y Álvaro, varios de los teólogos críticos del Evangelio, pudiéramos decir el Evangelio flash, el rápido, el de las 4 leyes, es que pasa por alto, por ejemplo, estudiar el carácter de Dios. Entonces, el reconocerme como pecador a veces se hace muy difícil cuando no puedo ver la santidad de Dios, ¿sí? No puedo ver su justicia. Y la teología sistemática, que empieza por la revelación y lo que se llama la teología propia, pone en primer lugar a Dios, ¿sí? Como la base de todo el conocimiento. Y cuando vayan a ver en el libro, no lo tengo aquí justo en el que vamos a ver, está el círculo arriba como la doctrina, pues, superior, ¿no? La doctrina de Dios, que se llama teología propia. Luego pasamos la antropología, pero desde el punto de vista divino, que es la doctrina del hombre, su creación, a imagen de Dios, la relación con Adán y la caída del hombre en pecado y la miseria. Luego, frente a eso, viene la esperanza, viene la redención, y es cuando vemos cristología, que es la doctrina de la persona y la obra de Cristo, griego Christos, incluido pues los oficios de Cristo, sus estados, ¿no? La humillación, la exaltación, ¿cierto? Luego viene la doctrina del Espíritu Santo, que aquí no la trata mucho Trill, pero de pronto vamos a poder hacer una referencia que se llama la neumatología,
que es la doctrina de la persona y la obra de Cristo, el griego neuma, y es en y a través de la historia redentora, incluido su empoderamiento de Cristo y la iglesia, ¿no? Luego vamos a ver las doctrinas ya de cómo es la salvación, cómo se salva el hombre, cómo se justifica, cómo se santifica, lo que se llama la soteriología, la doctrina de la salvación, del griego soteria, la aplicación de la redención por parte del Espíritu Santo para la conversión, para el crecimiento y la glorificación del pueblo de Dios, y la eclesiología, que por recomendación de Juan Manuel, porque no estaba en TRIP, lo introdujimos, la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, del griego eclesia, y los medios por los cuales Dios aplica la gracia a su pueblo, como la palabra y los sacramentos. Y él le dedica al final algo a la escatología, que es la doctrina de las últimas cosas, en lo que él llama la doctrina de la eternidad. Y es ya, pues, toda historia tiene un final feliz, eso es muy cristiano, ¿no? Porque ya es el regreso de Cristo para juzgar al mundo, pero no solo para eso, sino para traer el reino de Dios en toda su gloria. Entonces es muy bonito porque realmente es la exposición del Evangelio. Y me gustaría recoger lo que dijo Juan Pablo, me pareció muy importante, y para eso me gustaría, antes ya de hablar de la metodología, presentar, antes de mostrar el documento, digamos, me gustaría como recoger lo que dijo Juan Pablo, de que no se trata solamente como de un saber, ¿no? De un saber académico, intelectual, mental. No sé, Juan Pablo, ahorita estabas levantando la mano, pero no sé si es adicional a lo que ya habías dicho, porque me gustó mucho lo que dijiste, y ahí quería recoger 2 Timoteo 2:15, ¿sí? Donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto? Esto era de Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, el llamado de un teólogo exige diligencia y trabajo, sí, para interpretar y aplicar adecuadamente la palabra, claro que sí, pero por encima de todo, el trabajo de la teología debe apuntar a la meta más alta, que es agradar a Dios. Entonces, eso Ahí, me pareció súper chévere. Sí, Claudia, yo quisiera una breve intervención. Sí, señor. Y es retomando lo que decía Juan Manuel y lo que acabaste de decir, que es darle una organización a nuestro estudio. Pero en cierta oportunidad voy a buscarlo y se los comparto. Claro. Encontré un meme, o sea, un dibujo de esos que se hacen acerca de las cotidianidades que uno ve en el mundo, totalmente graciosas, en donde en una caja la iglesia estaba tratando, en una caja pequeña, por cierto, que tenía un rótulo que decía teología, estaban tratando de meter a un ser inmensamente grande que tenía un rótulo de Dios, Dios en mayúscula, es decir, nuestro Dios. Y trataban de meterlo allí en esa caja. Pues bien, lo que es cierto es que quien ostenta ese título de teólogo, porque de una o alguna otra forma hemos estudiado teología en algún instituto, nos han dado un título de licenciado o de doctor en teología, ciertamente no llegamos a entender a Dios en toda su majestad, en toda su amplitud. Y si esto sucede, por ejemplo, en una carrera cualquiera que sea, ingeniería, arquitectura, derecho, y no podemos llegar a entender toda la ciencia, imagínate entender a Dios simplemente porque estudiamos teología. Así que más bien reduzco todo a organicemos las doctrinas que debemos saberlas muy bien para poder entender, aunque sea una millonésima parte de la naturaleza de nuestro buen Dios. Porque nunca, por muchos títulos, por muchos estudios que tengamos, vamos a lograr a conocer a Dios como debe ser. Gracias, Juan Pablo, sí. ¿Quieres decir algo, Juan Manuel? Como para terminar la intervención, y de pronto tomando un poquito lo que dice Juan Pablo,
Es muy cierto que, digamos que, y lo que decía también alguien antes, no me acuerdo si fue Nidia o quién fue, pero que hablaba de la teología como, pues decir que estudiar a Dios es una cosa como arrogante, porque ¿cómo lo voy a estudiar a Él? Cuando yo empecé a estudiar cosas de teología, yo tenía esa impresión de que decir que soy teólogo o estudio teología es una palabra arrogante, porque ¿cómo puedo estudiar a aquel que es incomprensible, a aquel que es más grande que Él? Pero entonces el hecho de decir simplemente es más bien hablar de Él, ayuda mucho. Otra cosa es que la teología por sí misma, por sí sola, me atrevería a decir que no sirve para nada. Si se queda solamente como conocimiento, como teoría, realmente mucha gente no creyente o algunos que se dicen creyentes que pueden saberse la teología, no sé, pueden conocer a Calvino de pe a pa, pueden conocer todo lo que fue la teología patrística, pueden haberse leído la Biblia 1000 veces, y son personas que viven una vida sin Dios. Entonces, si la teología no se vive para Él, si mi propósito no es entender las doctrinas para vivir en una buena relación con Él, para entenderlo más, para conocerlo más y para mi relación, pues es una teología que no sirve para nada. Entonces, digamos, no es necesario tener mucha erudición para ser un buen teólogo, para conocer realmente de Dios y hablar de Dios, pero sí se necesita un corazón dispuesto y se necesita sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Ya, esa era como la parte final de mi intervención. Vale, entonces, gracias. todo esto sin Dios no sirve. De acuerdo. Yo solamente quiero, ya para mostrarles el documento, la metodología, porque ya están los temas, ya tenemos por la gracia de Dios, a nuestros profes que van a estar pues dividiéndose las doctrinas. Quiero traer cómo relacionamos esto a lo que veníamos estudiando. Acuérdense que veíamos en nuestros estudios anteriores la familia como una comunidad teológica, ¿se acuerdan? De la importancia de desarrollar una cosmovisión bíblica dentro de nuestros hogares y para los que no son papás dentro de nuestros entornos. Muchas veces reducimos, digamos, el saber de Dios de pronto a cultos familiares que sean muy religiosos, ¿sí? O superficiales, o a historias de Dios que también le contamos a los niños, pero no una verdadera teología que logre no solamente en nuestros hijos, sino en nosotros y con quien quiera que Dios nos permita vivir, enraizar nuestra identidad en la existencia y en la gloria de Dios. Así que eso sea posible. Desear que entendamos, esto ya lo estoy tomando de lo que estudiamos de los libros, esto fue muy repetitivo. Entender que fuimos hechos para Él, que pertenecemos a Él y que somos llamados a vivir para su gloria. Somos llamados por Dios para hacer teología, es decir, para vivir nuestras vidas con una conciencia permanente de Dios. ¿Sí? Él es la realidad que da sentido y forma a cada cosa que discutimos y consideramos. ¿Sí? Y ese llamado a hacer teología en nuestros entornos, en nuestros hogares, viene desde el pasaje de Deuteronomio 6, 20 y 25, de la tarea de enraizar la identidad para los que somos papás de nuestros hijos en la existencia y obra de Dios. Y si el papá viene y le pregunta, papá, ¿por qué tenemos que obedecer todas esas reglas? Muchos papás han dado respuestas a esta pregunta porque yo lo digo, ¿cierto? Hazlo o ya verás. Moisés nos llama a hacer algo muy diferente, nos llama a ver la oportunidad que presenta la pregunta, nos instruye a que digamos que, por ejemplo, en este caso es un hijo de un Dios de redención, decirle a ellos, a cualquier persona en nuestro entorno que Dios actuó sobre las fuerzas de la naturaleza para cumplir sus promesas a su pueblo, ¿sí? Que nos dio sus reglas para nuestro bien y que su camino es un sendero de bendición, ¿sí? Realmente tenemos que conocer las verdades de Dios, conocerlas de su integridad, saberlas expresar, saberlas enseñar con gracia, con misericordia, con humildad,
Y me gustaría también recoger pues la participación de varios, lo dicho ahorita por Juan Pablo en unas de las diapositivas que hemos mostrado en cursos anteriores. Voy a presentar aquí muy rápido ya para pasar al documento metodológico. Poder ver, por ejemplo, en Juan 7:15, respecto a lo que estábamos hablando ahorita, cuando Cristo enseñó en Jerusalén, los judíos se maravillaron de su enseñanza porque él no había sido educado en las escuelas rabínicas, en 7:15, y el Señor responde, vamos a leer ahí en 15, acá. Entonces los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Por tanto Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, vamos a ver aquí doctrinas, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios, o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, esto es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Dios el Hijo vino con una revelación sobrenatural de Dios el Padre, y de acuerdo a lo que veníamos hablando con Juan Pablo y con Juan Manuel, ningún hombre, ninguna persona, ninguno de nosotros puede descubrir estas verdades por deducción racional, observación empírica. ¿Sí? Como dice este texto, Dios debe revelarlas por medio de Cristo. Entonces, el trabajo de aprender la verdadera teología, más que ser un emprendimiento mental, intelectual, entonces requiere la fe en Cristo y la sumisión a la voluntad de Dios y búsqueda de la gloria de Dios. Aquí nos lo está enseñando Jesús. En una de las diapositivas que veíamos, ¿sí? Todavía no está compartiendo nada, ¿no? Ay, bueno, voy a compartir entonces toda mi pantalla. Voy a compartir para mostrarles el pasaje. ¿Me avisas, porfa, ahorita? Un momento, me parece que toda la pantalla. Bueno. Bueno, no, les voy a dejar ahí el texto porque no me quiso dejar compartir el navegador. Dejarles el texto de... Ya ahora activo. Sí, sí. Pero mira que no me dejó compartir. No me dejó compartir toda la pantalla. Creo que solamente está presentando lo de las ventanas. No estoy compartiendo. Bueno, parece que ahora sí. Este era el que les quería compartir. Recogiendo lo que nos venía mostrando Juan Manuel, Juan Pablo, en Juan 7:15. Mi doctrina no es mía, sino Juan 15:16. No es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, ese se está viendo, ¿cierto, Paola? Sí, señora, sí. Conocerá si mi doctrina, vamos a ver varios de que proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Entonces, estaba comentándoles respecto a esto que ninguna persona puede descubrir estas verdades por deducción racional, sino que Dios debe revelarlas por medio de Cristo. Entonces, más que un emprendimiento mental, la verdadera teología requiere la fe en Cristo, la sumisión a la voluntad de Dios y la búsqueda de su gloria. Y aquí lo que les quería mostrar, uniendo en varias de las presentaciones que vimos anteriormente en nuestro estudio, donde mostrábamos en Jeremías 9:23 que el Señor quiere que lo conozcamos. Dice el pasaje completo, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en esas cosas me complazco. Aquí Jeremías nos está diciendo que Dios quiere que lo conozcamos, pero no se queda ahí, nos muestra parte de su carácter, que él hace misericordia, derecho y justicia. Por favor, veamos
estas dos palabras, derecho y justicia, porque una de las cosas que descubríamos cuando estuvimos leyendo el Antiguo Testamento completo en alguno de los estudios que hicimos, y más adelante en otro pasaje, Jeremías 22, Dios está de alguna manera enfrentando el pecado de un rey, diciéndole: ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia. Acá se repiten las palabras de Jeremías 23. Por eso le fue bien, defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien, está hablando de su padre, que practicó el derecho y la justicia. Fíjense que se refiere a estas palabras de derecho y justicia que están atrás, cuando él dice: quiero que me conozcan que yo hago derecho y justicia. Esto pasa por el conocimiento mental de lo que es el Señor. Y fíjense esta frase aquí tan maravillosa: ¿no es esto conocerme? Fíjense que ahí el conocimiento de Dios no solamente pasa por saber quién es Él, ¿cierto?, que hace derecho y justicia en la tierra, sino pasa por practicar lo que Dios es, que tiene que ver mucho con vivir para su gloria, y es uno de los elementos fundamentales de la fe cristiana, el hecho de que fuimos hechos para vivir para la gloria de Dios y para deleitarnos en Él, pero muchas veces también pasa como una frase de cajón. Esta es una de las diapositivas que incluso nos elaboró y nos expuso alguna vez Juan Manuel, donde el salmista en 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese firmamento así hermoso y majestuoso nos habla de la eternidad de Dios, un rayo de pronto de la ira de Dios, del temor a Dios, y unas nubes en un cielo azul de su hermosura. Vivir para la gloria de Dios, estos elementos de la naturaleza están hablando de Dios, y cuando se nos dice que vivamos para la gloria de Dios, nos está diciendo: revelen su carácter. Fuimos hechos para hablar de Dios, para que cuando las personas y la creación nos vean, puedan saber más de Dios. Y eso tiene que pasar por un conocimiento de Él, entendido el conocimiento no solamente como el saber, como acá de pronto lo leemos en Jeremías 9:23, sino un saber como aquello que practicamos de acuerdo al carácter de Dios. Y los creyentes lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Eso es básicamente para poder conectar con las presentaciones que hicimos en semestres pasados, en tiempos pasados, y ahorita lo único que nos queda es ver el documento metodológico. No sé, Paola, si se me escape algo. Ya vamos a ver en qué consisten los capítulos, en los cuales nos van a guiar los facilitadores, los maestros, los profes. Si hay alguna pregunta que yo no esté viendo, entonces porfa, para que me comentes. No, hasta ahora bien, no hay ninguna pregunta, entonces creo que podemos continuar. Listo, entonces voy a mostrar el documento que muchos conocen y que va a ser el que va a guiar nuestro estudio. Muchos ya lo tienen en su correo. Lo llamamos Introducción a la Teología Sistemática Aplicada, teología sistemática como nos mostró Juan Manuel, aunque eso se va a ver un poquito más profundo en 15 días, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerse el capítulo de Tripp, de la falsa dicotomía. Pues la idea es que ustedes puedan leer ese capítulo de la falsa dicotomía, pero los que puedan, y lo pueden ver lo pueden leer en la muestra del libro de Sproul, de Todos Somos Teólogos, que es la teología. ¿Qué sería la teología sistemática? La teología sistemática como ese conjunto de doctrinas ordenadas, ¿cierto?, pero que se relacionan unas con otras, es decir, son la explicación de las doctrinas principales, pero todas relacionadas, ¿no?, dentro de un enfoque sistémico ordenado, es decir, hay congruencia entre ellas. Diferente, por ejemplo, la teología bíblica, que sí es el estudio de una doctrina particular, por decir el templo, ¿cierto?, pero visto en la historia de la redención. Entonces, ¿cómo puedo yo estudiar el templo desde Génesis, pasando por la historia de Israel y llegando a los evangelios? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la teología sistemática, que se hace estudio ordenada de las principales doctrinas
de Dios y de su relación con el mundo, con el hombre, y cómo esas doctrinas se relacionan entre sí. Son ordenadas, son sistemáticas, son coherentes unas entre ellas y aplicadas en el sentido de que es práctica y aplicada a nuestra vida diaria. Entonces, vamos a seguir fundamentalmente estas 12 doctrinas históricas que están en este libro. Realmente crees 12 doctrinas históricas que cambiarán tu vida diaria, por eso lo de aplicada. Son 24 capítulos, 2 para cada una de las doctrinas. El primer capítulo siempre va a definir la doctrina como tal, entonces no es en 8 días, porque en 8 días vamos a ver la dicotomía, vamos a profundizar en lo que es la teología. En eso nos va a acompañar Juan David Rodríguez, que ya organizó eso. Y ahí en adelante empezamos con las escrituras, con Dios, ahorita se los voy a mostrar, y siempre va a ser primero la explicación de la doctrina y segundo, cómo se vive esa doctrina a la luz de esa verdad particular. Entonces, la idea en esos 15 días es que ustedes lean los 2 capítulos, la doctrina y cómo se vive esa doctrina en mi vida. Para las personas que no puedan adquirir el libro, vamos a estarles enviando unos resúmenes. Tratamos con CLC que nos diera el máximo descuento posible y más un subsidio adicional. Hay personas que han adquirido este libro y el complementario. Entonces, como ya saben, las reuniones van a ser los lunes, lo ampliamos un poquito porque de pronto 1 hora se va muy rápido, hasta las 9. Cada 15 días para que ustedes tengan tiempo de hacer esos 2 capítulos, pero además vamos a estar interactuando con ustedes, enviándoles los resúmenes, las preguntas, los videos, material complementario para las personas que tengan más tiempo. Los vamos a animar a orar. Acuérdense que todo lo que estudiemos de Dios tiene que ser delante de Él y la comprensión de sus verdades tiene que pasar por un espíritu de oración. Entonces, la idea es que nos reunamos previa lectura de esos capítulos, por lo menos de los 2 capítulos de Tripp, y los que puedan complementar con este libro de Sproul, que se llama Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. ¿Sí? La idea estaba hasta el 23 de octubre, pero es posible que se nos vaya una sesión más, ¿sí? Porque hoy no fue la introducción del libro, sino que fue una introducción metodológica. Y acá están ya, acá están los precios. Precio full sin la última subida del dólar, estaban a 173 el libro. Lo logramos tener en menos y con un subsidio adicional en 110,000. El libro de Sproul valía alrededor de 150, ya los 2 libros con un subsidio todos nos quedaban en 190. Bueno, no hay muchos libros, ya se están agotando, tocaría pedir una importación nueva. Entonces, la metodología en qué consiste: son encuentros sincrónicos los lunes a esta hora, es una exposición a cargo del invitado, el facilitador, por máximo 20 minutos, y el resto de tiempo se va a dedicar pues a tratar con las preguntas sugeridas que se les va a ustedes enviar con antelación, o preguntas que hayan surgido como resultado del trabajo que ustedes hayan hecho con los capítulos. Como hoy es lunes 3, hoy estamos haciendo la bienvenida a la explicación metodológica. En 15 días, el 27 de marzo, sí vamos a ver la peligrosa dicotomía. Son 20 páginas, ustedes ya tienen esa introducción porque es parte de la muestra gratis del libro, entonces ahí no va a hacer falta que les mandemos un resumen. La idea es que ustedes puedan leer esos 2 capítulos y vamos a abrir en unos días en un sitio como un blog para que ustedes ya puedan ir trabajando en preguntas que les vamos a sugerir, pero adicionalmente nos puedan formular sus preguntas o sus aportes, cosa que en 15 días, cuando ya lleguemos ahí, ustedes ya han trabajado, ya sabemos qué cuestiones han surgido, qué preguntas, y esa sesión pueda ser mucho más rica. Luego viene un receso como de 2 semanas que corresponde a la Semana Santa y Pascua, y ahí después de Semana Santa es cuando ya empezamos con las doctrinas. Y entonces el 17 de abril empezamos con la doctrina de las Escrituras, que se llama en Teología Sistemática Revelación. Después pasamos ya
el 8 de mayo, que es a los 15 días la doctrina de Dios, que eso en teología sistemática se llama teología propia. Lo mismo, ese día, pues la idea es que ustedes ya hayan leído los 2 capítulos, la doctrina de Dios y la aplicación a la vida diaria, con las preguntas que le hayamos enviado y la participación que hayan puesto, que hayan podido hacer en el blog, y de pronto hayan podido trabajar algo del material complementario en el libro Sproul o algunas otras lecturas que estén libres. No compartimos PDFs que no estén autorizados por derechos de autor, por integridad, pues tampoco lo hacemos. Entonces, pero sí hay mucho material libre. Casi todo, por ejemplo, lo de Hard Cry, lo que produce Paul Washer, y mucho del material de Ligonier también está libre en la forma de escrita o en videos. Entonces, para cada una de esas cosas, pues lo mínimo es que ustedes al menos lean lo de Tripp, ¿sí? Y los que quieran puedan complementar. 29 de mayo ya pasamos a profundizar más en la teología propia en cuanto a la santidad de Dios. Ahí vamos a tener un receso un poquito larguito de junio, que son 3 semanas porque hay personas que salen de vacaciones, para regresar el lunes 26 a ver la soberanía de Dios, también parte de la teología propia. Y ya el 10 de julio, parte de la teología propia, la omnipotencia de Dios y la aplicación en nuestra vida diaria. El 31 de julio, la doctrina de la creación. En agosto, la imagen de Dios en el hombre. 28 de agosto, la doctrina del pecado y el pecado en la vida diaria. El 11 de septiembre, la doctrina de la justificación. 25 de septiembre, la santificación. 9 de octubre, la perseverancia en la glorificación de los santos. El último capítulo sería para el 23 de octubre, que es la doctrina de la eternidad, para estudiar una parte de la doctrina de los últimos tiempos, de la escatología que llaman. Y por sugerencia de Juan Manuel, por la importancia pues en la edificación de la iglesia y nuestro crecimiento como santos de Dios, vamos a abordar la eclesiología. Y como Tripp no trae esa, vamos a leer la 7ª parte del libro de Sproul sobre eclesiología. Esos son los capítulos que vamos a estar viendo, ya están listos y los profes no, pues están dispuestos pues a colaborarnos. De hecho, los profes nos van a ayudar en el resumen que les vamos a mandar, las preguntas, y ya tienen que venir pues dispuestos a esa hora y media de la exposición, el conversatorio que podamos llevar a cabo, y esperamos estar desarrollando lo que es el blog y lo que es el blog y una parte también de manejo de curso, que ustedes puedan tener en un solo lugar el resumen, las preguntas y la parte de la intervención y la grabación de las clases que podamos hacer. Hay un recurso adicional para los que quieran, que es de Ligonier, que no sé si algunos ya están ahí, que se llama Conexión Ligonier. Hasta el mes pasado fue gratuito, pero digamos de un tiempo para acá ya toca hacer un pago que es muy chiquito. Es un pago muy pequeñito, Conexión Ligonier. Yo estoy inscrita, todo el año me vale como 100,000 pesos y puedo pues ver todos los cursos que yo quiera. Y estoy viendo en este momento, o sea, el libro de Sproul, el rojito, está en la forma de estudio. Entonces, ¿qué trae? Pues trae un video. Acá, por ejemplo, está él ahí dando la clase, ¿sí? Dando la clase. Viene a veces como un cuestionario, como un quiz, a ver si uno aprendió. Y a veces viene como una guía de estudio. Entonces, para las mismas doctrinas que vamos estudiando, las personas que tengan el tiempo, que quieran profundizar, me pueden decir por el interno y yo los puedo añadir a este curso este año, que son prácticamente todas las doctrinas, y es en un lenguaje muy sencillo, no es un lenguaje para nada. Aquí está la biblioteca, de hecho ustedes pueden acceder a cualquier curso, ahí están todos los cursos. Y este en particular que estamos viendo, que es de la teología sistemática, se llama, son todos estos cursos, pero en teología es que se llama Fundamentos. Dios y la Escritura, son los primeros capítulos que vamos a ver. Fundamentos 2, el hombre y Cristo, y ahí están todas las clases del hombre y Cristo.
Y las últimas clases del Espíritu Santo y la salvación, creo que llega hasta ahí, no sé si haya 4 también. Sí, y el último. La iglesia, los sacramentos, el fin de los tiempos. Entonces, las personas que tengan el tiempo, que estén dispuestas, que quieran complementar con este curso que uno mismo se va gestionando en el año a su ritmo, lo pueden hacer, pero digamos que lo mínimo y lo importante es que ustedes puedan acompañarnos con el libro de Trip. Acá está y lo pueden ver por portavoz. Acá está, si quieren explorar el índice, portavoz, ¿realmente crees? Acá está. Eso se lo estamos mandando por correo a todos. Ahí pueden ver ustedes los detalles del libro, pueden ver en qué consiste en general, la tabla de contenido completa. Está el capítulo 1 como muestra y está un video de Tripqué. Entonces, pues para las personas que no tengan mucho tiempo y al menos pues lo que queremos es que nos puedan acompañar en lo que es la lectura de este libro, que va a ser, y ahí está la muestra, realmente crece, es muy bonito. Ahí está, se llama sobre la obra de arte en la portada, está en la introducción, las escrituras. El triángulo recortado del cuadrado se asemeja a las páginas de las escrituras. Ahí está. O sea, la portada tiene todo un significado, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento se abren como un libro. Dios, el círculo, que es la segunda que vamos a ver, el círculo completo representa a Dios y la idea de perfección absoluta, totalidad, infinidad. La santidad de Dios, acá está. La curva orgánica, de esta forma rompe intencionalmente las reglas visuales para hacer referencia a la idea de estar apartado y así sucesivamente. Cada figura es como muy didáctica y pedagógica y nos invita pues a ir doctrina por doctrina a estudiar las cosas de Dios. Nos escriben que si puede colocar este link aquí en el chat de la reunión. Claro que sí, lo voy a poner ya. Acá en mensaje, ¿no? Mensaje, cámara. A ver si la encuentro. Aquí al final donde tiene el puntico azul. ¿Acá? Donde tengo... Ah, acá sí, tienes razón. Listo. Entonces lo voy a poner ahí. Ahí van a poder ver todo eso. Van a poder ver la muestra. Sí, lo que les estoy mostrando, la hermosura. Por eso el libro no es como tan... Nos gustaba que fuera más económico, pero es pasta de lujo. Viene todo a color esto. La creación tan hermosa, la omnipotencia de Dios, el círculo que representa a Dios, se repite aquí 4 veces para enfatizar el poder omnipotente de Dios. Bueno, cada figura tiene, pero corresponde a los capítulos que vamos a ver. La imagen de Dios en el hombre, miren esta belleza. La forma del círculo que representa a Dios se refleja como en un espejo, es la imagen de Dios reflejada en el hombre. Tener tiempo de estudiar la imagen de Dios del pecado. Este diamante representa el pecado y su corrupción absoluta, la justificación. Bueno, no los voy a demorar hoy mucho más, pero ahí pueden ver, de hecho, para dentro de 15 días, no necesitan el resumen porque tienen el prólogo de David Platt, el prefacio y la introducción, que es la peligrosa dicotomía. Acá está. El prólogo es muy lindo, hermoso. Dice Platt que subrayó la mitad del libro. Y el prefacio, pues por el autor, la bellezura, hermoso, y la peligrosa dicotomía, que va a ser lo que vamos a ver en 15 días. Entonces, por favor, dedíquenle el tiempo, disfrútenlo, lo tienen ahí en la muestra. Entonces, son, según nuestro documento metodológico, son 20 páginas. Entonces tienen los 15 días y estamos esperando por ahí en un par de días poderles enviar las preguntas, poderles enviar el link donde va a quedar todo alojado, las grabaciones, donde van a quedar las preguntas, donde va a quedar el blog para que ustedes puedan interactuar con el facilitador, que el facilitador para esto de la dicotomía pues va a ser Juan David. Y los otros profes nos van a ir contando en su momento cuando tengan asignado el tema y ya puedan enviar el resumen y las preguntas. Entonces, esto era por hoy. No sé, Paola, si se me olvide algo para contarles. No, señora, yo creo que ahí está bien. Ya es como seguirles animando a que de verdad
hagamos el ejercicio de leer este libro porque es muy, muy hermoso, como usted decía ahorita. La verdad es que aquí lo más importante es poder entender esas doctrinas, pero bajarlas, como él dice en su segunda parte del libro de cada sesión, y es que lo bajemos a la vida diaria. ¿Cómo esa doctrina se aplica a nuestra vida diaria? Porque no podemos separar una cosa de la otra. Entonces yo creo que cuando empecemos con este estudio, yo creo que cada uno va a enamorarse más y más de todo lo que significa teología, doctrina, porque de verdad necesitamos es que al cerrar nuestras puertas de nuestros hogares o de cualquier lugar, sigamos viviendo en la teología. Ok. Bueno, entonces las tareas que quedan para la próxima es leer La falsa dicotomía. Los que quieran ver los capítulos introductorios ya son como más académicos, que es la teología sistemática aplicada, aunque eso lo vamos a explicar. Y los que quieran repasar y ver, bueno, ¿y por qué ahora está la teología que suena como tan wow? Realmente no. Acuérdense el libro que estudiamos, Edad de Oportunidad, sí, que se repasa en el capítulo 4, donde pues nos llamaban a que la familia fuera una comunidad teológica, ¿cómo así eso? ¿Sí? Entonces, muchas gracias, no sé si se me quedan ahí preguntas, bueno, no, pues es un privilegio realmente y lo hacemos, oren por nosotros con humildad, realmente necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para poder llevar adelante pues estos estudios y nos disponemos aquí con Paola pues para servirles a ustedes y a los profes que nos van a estar acompañando en la exposición de los resúmenes y en dirigir los conversatorios. Paola, ¿quieres despedir la reunión con oración y nos vamos a descansar? Sí, señora. Bueno, Señor, Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por estos espacios que tú permites, Señor, dispones, aparejas, Señor, con cada una de las personas que han dispuesto su tiempo, su corazón, Señor, y su mente a aprender cada día más de esta relación tan maravillosa contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú proveas los recursos, el tiempo, Señor, para que continuemos, Señor, en este estudio cada 15 días. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a comprender detrás de la letra, Señor, de este libro, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, porque es un propósito maravilloso, Señor, un propósito eterno, Dios. Te pedimos, Señor, que guíes todo el tiempo a cada una de las personas que están ya en este estudio el día de hoy, las que se van a ir adheriendo, Señor, para que podamos conocer las riquezas de tu bendición, Señor. En el nombre del Señor Jesús nos disponemos esta noche a descansar, Señor, en tus manos, Padre, y con nuestro corazón lleno, Señor, y avivado para poder continuar con este estudio. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Paola, Álvaro, Juan Manuel, que estuvieron aquí acompañándonos y gracias a todos ustedes para unirse